Historia y santificación del domingo. El día del Señor en la antigua alianza. Continuamos así con esta secuencia de videos en las que Romano Guardini nos va hablando de la historia y la santificación del domingo. Cosas muy importantes. El día del Señor en la antigua alianza es el entendido bajo el cual hoy nos hará actual esta importante cuestión de lo que es el domingo para el cristiano, el domingo para nuestra vida en todas sus facetas, cómo el domingo impacta sobre ella, cómo la historia y santificación del domingo no es solamente un hecho aisladamente religioso, sino que tiene sus anclas en la forma, en la cosmovisión del mundo, de cómo lo vemos, de cómo lo vivimos, de cómo nos relacionamos con él. No es solamente un precepto religioso para asistir a misa los domingos, sino que es algo sobre lo cual gira la existencia completa. Podríamos decir, es algo existencial. Y como este algo existencial puede escaparse a nuestra consideración o a nuestro vivenciarlo de manera correcta, debemos reflexionar sobre ello. Y eso lo estamos haciendo de la mano de Romano Guardini. Este y otros videos que ya se han ido subiendo a este canal. Si no has visto los anteriores, te invito a que lo veas. Pues Romano Guardini va siguiendo una secuencia, decimos y digo, muy adecuada. Va siguiendo un hilo conductor desde el principio de esto y luego llegará a la conclusión de esto, como lógicamente. Pero todo va en un orden y cada cosa tiene su importancia para comprender el significado profundo, o como el título de este libro, la historia y santificación del domingo. Nos encontramos en el día del Señor en la antigua alianza. Entonces surgió lo que el Antiguo Testamento aparece como trabajo. Antes era ejercicio de soberanía, realizado con energía de cuya grandeza y plenitud no tenemos ya idea, en una relación con la naturaleza que tampoco nos es ya accesible y que siempre se desvía al mito o a la leyenda. Un gobernar y crear en libertad de rey y bendecida con la abundancia del logro. Ahora se cambia todo y surge el trabajo tal como se lo conoce. No es preciso exponer aquí qué energías de invención y de realización, de valentía y de renuncia sustentan el trabajo. Solo hay que recordarlo para que lo que vamos a decir luego no tome aspecto de pesimismo. Pero en la esencia del trabajo humano entran también elementos que el culto del trabajo de la época moderna gusta de pasar por alto. Cuando dice antes el ejercicio de soberanía, se refiere a que antes, en la creación primera, en la creación de Adán y de Eva, en el Génesis, cuando Dios llama las cosas a la existencia, cuando Dios funda por su palabra los mundos, era ejercicio de soberanía el trabajo. Y todavía el trabajo tiene algo de soberanía, pero no sin ese matiz del que ahora Romano Guardini nos prevé, y diciendo, para que no se vea solo como pesimismo, pero ahora el trabajo es pesimismo, ahora el trabajo es el castigo. Y hago entre comillas, porque del todo no lo es, pero lo es también, es una situación compleja. Continúo entonces diciendo, ante todo, el trabajo lleva algo de falta de libertad. Es un yugo. En el Génesis se dice, maldita sea la tierra por tu culpa. Con esfuerzo te alimentarás de ella toda tu vida. Dará para ti espinas y cardos, y comerás la hierba de los campos. Con el sudor de tu rostro comerás tu pan, hasta que vuelvas a la tierra de que fuiste sacado. Génesis 3, 17, 19. La antigüedad percibió fuertemente este carácter. Para ella el trabajo era carga e
ignominia. El hombre auténtico, el hombre libre, no trabajaba. Cultivaba su personalidad, vivía la vida de Estado, hacía la guerra y gozaba. El trabajo se le echaba encima a los esclavos. En la creación de poder se libra así del yugo. En verdad, era un intento de escapar al destino humano y el intento se volvió contra él. Pues de ahí surgió esta exigencia señorial de excepción, esa dureza y frialdad de sentimientos que son características del hombre de la antigüedad, aún con toda su cultura, sabiduría y nobleza. Ante todo, el trabajo lleva algo de falta de libertad, es un yugo. Esto se ha convertido en un yugo el trabajo, le ha restado la libertad que antes el hombre tenía y con la cual el hombre, como un ejercicio de soberanía, ejercía su trabajo ante Dios. Esa libertad ya no está, ya esa libertad, o aunque se tiene, no está como el hombre como soberano, sino que el hombre está ahora como ese que carece de esa soberanía y el trabajo se vuelve un yugo. Eso en relación con la libertad y el trabajo, puesto que va a comer con el sudor de su frente y la tierra no va a dar siempre, como en el Génesis, la abundancia de los frutos con la generosidad que lo hacía, sino que ahora el hombre debe esforzarse, por eso ya no hay tanta libertad, porque el esfuerzo constriñe la libertad, la oprime, la pone en relación con otras cosas y por ende ya la libertad se merma un tanto para poder conseguir lo que busca. Entonces ya la soberanía del hombre se ve perdida dentro de lo que es el pecado del hombre y el sábado en la antigua alianza. El hombre cristiano siente de otro modo. En la escuela de la revelación ha descubierto la ética del trabajo y lo honra. Pero en los tiempos modernos, llevando hasta la insensatez la doctrina de esa escuela, el hombre cristiano se ha sometido con exceso al trabajo y lo ha convertido en religión. Ha puesto sobre él una convención de mala fe que la antigüedad no conoció. En efecto, esta convención ha ocultado el elemento de penitencia que hay en todo trabajo, pues también es esto, penitencia por la rebelión del hombre contra el Señor del universo. Lo ha hecho el elemento básico de la existencia. Lo ha entronizado y divinizado, poniéndolo así en una media luz que ya no puede distinguir entre verdad y falsedad. Así resultó fácil seguir mintiendo al hombre en toda presentación y ha surgido una esclavitud del hombre trabajador que es más honda e inesquivable que la de la antigüedad. Entonces, Romano Guardini aquí, en el párrafo 3, está haciendo unos apuntes sobre el hombre cristiano muy críticos y muy importantes. Dice, el hombre cristiano siente de otro modo. En la escuela de la revelación ha descubierto la ética del trabajo y lo honra. Pero esta ética y esta honra que el cristiano por la revelación ha conocido que debe darle al trabajo, lo ha llevado por unos puntos incorrectos en su relación con el trabajo. Esta convicción ha ocultado el elemento de penitencia que hay en todo trabajo, pues también es esto, penitencia por la rebelión del hombre contra el Señor del mundo. Entonces el trabajo se ha convertido en el yugo del que hablábamos en el párrafo segundo, en la carencia de libertad en cierta forma. No es que ha aniquilado la libertad, pero el trabajo es, en relación con la libertad, un restarle libertad al hombre, puesto que debe ponerse a esta tarea que en el Génesis era tan grata, tan agradable, como una soberanía, como en una exuberancia de riqueza interior. Aquí es la pesadumbrosa, el yugo que el hombre con su libertad debe realizar para poder sustentarse, para poder vivir. Entonces, esa carga de penitencia que tiene el trabajo, el cristiano moderno la ha quitado, la ha despuesto. Así resultó fácil seguir mintiendo al hombre
en toda presentación. Y ha surgido una esclavitud del hombre trabajador que es más honda e inesquivable que la de la antigüedad. Entonces, el hombre moderno, el cristiano, propiamente trata Romano Guardini aquí del cristiano, haciendo un sondeo de nuestra realidad, es más esclavo que el hombre de la antigüedad. Se ha hecho más esclavo que el hombre de la antigüedad, puesto que simplemente ha adornado esta realidad penitencial, esta realidad, esta carga pesada que se le da al hombre como una penitencia, como valga la redundancia, esa misma penitencia que lo que busca es disponer el corazón del hombre para Dios, el hombre cristiano moderno la ha quitado. Y entonces, estas mismas palabras que Guardini usaba diciendo, ha creado una ética del trabajo y lo honra. Y con esa ética del trabajo y esa honra que Guardini enumeraba al principio del párrafo, ha restado al trabajo ha restado esa carga de penitencia que tiene la realización del trabajo. Pero en los tiempos modernos, llevando hasta la insensatez la doctrina de esa escuela, la escuela de la ética del trabajo y de ese honrarlo, y lo ha convertido en religión. Y ahí está el meollo, ahí está el punto crítico, que lo decía al principio, pero que yo lo jugué con lo marcado para ponerlo así como parte final, y lo ha convertido en religión. Esa ética del trabajo y esa honra hacia el trabajo, el hombre moderno la ha convertido, y el hombre moderno dentro de él, el cristiano, en religión. Continúa Guardini. Las últimas décadas, situadas entre dos épocas, han desvelado también este engaño como tantos otros. El hombre que ha vivido la compulsión totalitaria del trabajo sabe que poco verdadera es la doctrina del trabajo como fundamento de todos los valores. Esto es un punto, un colorario, pudiéramos decir, un resumen de la situación en la que Romano Guardini escribió y en la cual estaba el mundo para ese entonces, y que no está, aunque está distante según los años, no debe estar distante para nuestra consideración. Vuelvo a leerla. Las últimas décadas, situadas entre dos épocas, han desvelado también este engaño, como tantos otros. El hombre que ha vivido la compulsión totalitaria al trabajo sabe que poco verdadera es la doctrina del trabajo como fundamento de todos los valores. Continúa Guardini, pero también está desilusionado el hombre que ha permanecido políticamente libre. Es decir, esto pesa sobre el que se esfuerza por el trabajo, sobre el que es engañado en relación al trabajo como fundamento de todos los valores, pero también está desilusionado el hombre que ha permanecido políticamente libre. Siente que el trabajo no es eso, que simplemente hay que cumplir, como lo había hecho en la época moderna, que hay en él algo que no está en orden y que aún en toda democracia tiene que hacerse a costa de libertad, porque en el mismo hay una lógica de la obligatoriedad. Pues, ¿qué diferencia hay en el fondo entre el terrible trabajo que tuvo que realizarse en la liberal Inglaterra de los primeros tiempos, muy prolongados en la industria, por hombres y mujeres y niños, y aquel trabajo a que aplican sus esclavos los empresarios romanos al construir el sistema de canalización de Roma? ¿Y qué representa esto para tan cacareada hegemonía de las imágenes de nuestros días? ¿Hegemonías de nuestros días? ¿Tiene esto su origen solamente en la ambición y en la falta de formación ética por presuramiento y codicia? ¿O no hay una línea continua desde los casos modélicos que saltan a la vista hasta el modo como tiene que trabajarse en la economía, en la industria, el que no solo quiere conservar su puesto, sino progresar? Este asusamiento le está impuesto a todos ellos por el carácter de la cooperación técnico-económica en el trabajo, que ya no está regulada por el hombre mismo,
sino que discurre bajo la compulsión de la propia lógica de las cosas. Este párrafo es un poquito denso, puesto que va analizando la situación, atrayendo como parangón, mira, no, la situación se presenta con la imagen. La gran canalización, el gran sistema cloacal de la Roma antigua, no es esclavitud, no es trabajo pesado, no es eso mismo de lo que venimos hablando, igual cuando se veía en la Roma y se critica en Roma, como cuando se critica el trabajo de niños, de hombres, de mujeres en la Inglaterra en el proceso de industrialización. Lo dice así Romano Guardini, tratando de hacernos despertar, pues nuestra situación no es del todo contraria. Este asusamiento les está impuesto a todos ellos por el carácter de la cooperación técnico-económica en el trabajo, que ya no está regulada por el hombre mismo, sino que discurre bajo la compulsión de la propia lógica de las cosas. Es decir, ya esto ha tomado vida propia. La lógica de las cosas, la compulsión de la lógica de las cosas. Es decir, ya no está regulado por el hombre mismo, es decir, está fuera del hombre. Los hombres la realizan, los hombres la mantienen, pero es como una consecuencia ya que arrastra a los hombres, es una corriente que arrastra a los hombres. Continúa diciendo Guardini, el pasaje mencionado del Génesis, por otra parte, expresa también el segundo elemento que ensombrece el trabajo, una utilidad última. Ningún himno al progreso y a la cultura elimina del mundo el hecho de que, viéndolo en claro y en conjunto, el esfuerzo del hombre está afectado por una íntima infecundidad. Entonces, esto es muy importante. Ningún himno al progreso y la cultura elimina del mundo el hecho de que, viéndolo en claro y en conjunto, el esfuerzo del hombre está afectado por una íntima infecundidad. Si se pondera qué medida de entrega y de fuerza, de esfuerzo y sacrificio ha aplicado el hombre para reconocer, conquistar y conformar la naturaleza, y se le mide con ella los resultados auténticos y, sobre todo, se mide la enormidad del hombre y la enfermedad y la miseria y la incultura que siguen siempre reanimando en la tierra, entonces no cabrá decir que haya una relación adecuada entre lo uno y lo otro. Aquí hay una nota al pie de página que creo oportuno debemos atender a ella. Es bueno darse cuenta que la observación de estos hechos está descaminada a priori por la teoría dominante del hombre y de su historia. Esta teoría dice: en el principio hay una existencia humana que todavía no se distingue en nada del animal, sino que más bien está expuesta a toda bajosa acepción, que exige incalculable tiempo, que se desarrolla en los diversos grupos de la población terrestre en condiciones a menudo muy desfavorables y que sufre toda clase de reveses. Con eso se da una fórmula que aparentemente explica toda inadecuación entre el esfuerzo humano y su resultado. Más aún, que da derecho a glorificar lo alcanzado. Pero la teoría es falsa. El primer comienzo de la existencia humana no contiene una existencia animal recién acabada de superar, sino historia acontecida. La rebelión contra Dios y la destrucción interna de la naturaleza humana que de ella se deriva, con la cual aquí hemos de dejar en paz la cuestión de cómo se ha de imaginar este hecho biogenéticamente. Hace falta un largo esfuerzo para ver cómo el naturalismo de la época moderna y su ambivalencia, el idealismo, han enredado la comprensión de la existencia humana. La nota al pie de página debe, ante todo, despertar nuestra curiosidad y no soy yo quien ha de calmar esa curiosidad, por lo menos en este video. Continúa Guardini. Y aún las obras
poderosas y resplandecientes ante la que queda admirado el observador, que han costado no solo medios, sino también y sobre todo en energía humana, en esfuerzo, en deshonor. Si en los templos y pirámides, los castillos y fortalezas, canales e instalaciones de fábricas, consideramos incluida la opresión de los inermes que ha requerido su construcción, la privación de los débiles con que se ha pagado el gasto, entonces extendemos mejor lo que significan las espinas y cardos del Génesis. Es decir, que las espinas y cardos del Génesis se ven en la realización del hombre, aún de esas cosas más nobles y bellas de las que todos nos admiramos y que por esa admiración nos olvidamos del dolor, de la pesadumbre, de los cardos y espinas de los que habla el Génesis y solo vemos y nos deleitamos en lo maravilloso de la obra contemplada. Ya desde la ciudad de Roma, las ruinas de la ciudad de Roma, hasta las grandes torres y símbolos de la hegemonía política y económica de los países en la actualidad, las grandes ciudades, pero no vemos y no nos detenemos sobre esos cardos y espinas, el sufrimiento, la pena, la desgracia que a muchos les acarrió la construcción de muchas de estas obras con las cuales nosotros nos admiramos. La interpretación usual de la historia enjuicia el transcurso del destino y el trabajo humano desde el punto de vista del logro. Traza el trayecto del acontecer desde un punto de culminación a otro, pero habrá que completar este modo de consideración representando el fracaso, la historia de todo aquello que ya en su puesta en juego quedó destrozado. Lo que no se pudo realizar, lo que cuando estaba realizado fue mal usado y disipado, todas las calamidades sin sentido, la impotencia desesperada, la pérdida sin remedio, solo entonces surgirá la imagen adecuada del trabajo, divinizado de modo tan incomprensible. Aquí hay otra nota al pie de página. El inquietante libro de Josué de Castro, cuyo título está en alemán y no lo sé leer, su prólogo empieza con la frase: el tema de este libro es bastante delicado, mejor dicho, peligroso. Lo es hasta tal grado que nuestra civilización lo ha declarado tabú. Por eso es comprometedor hablar de él, de tal modo que la bibliografía del tema del hombre es de una pureza increíble. Por más que nuestra época da todas las posibilidades a quienes quieran escribir y publicar, esto se refiere a nuestra actualidad, que sin contar la historia primitiva, vuelve la mirada a un pasado cultural de más de 5 milenios. También en esto la antigüedad fue más honrada que nosotros. No habló demasiado de progreso y cultura. En todo caso, con más que la transitoriedad y el peso de la existencia. Pero también corresponde un nuevo carácter el día del Señor, el que encontramos en el Antiguo Testamento. Se convierte en el día en que el hombre puede tomar aliento sin el yugo del trabajo y ser libre, olvidar la inutilidad de su esfuerzo y vivir sencillamente, seguro de que Dios se preocupa de él. Aquí, luego de las consideraciones puntuales sobre el acontecer histórico y el acontecer más actual, llegamos a un punto donde Román Guardini entra en una consideración quizás diríamos más que podamos sentir de entrada más importante para nosotros. Quizás se pudiera poner como el primer párrafo sin hacer el preámbulo, pero todo autor y toda cuestión seria debe ser tomada no solamente desde un aspecto ideal, sino que debe ser tomada desde sus inicios, desde sus raíces. ¿Para qué? Para poder ser crítico, para poder agarrar la fuerza de esta expresión. Cuando sucede esto, normalmente los autores, yo hago unos
pequeños dibujitos, o no dibujitos, unas pequeñas trazas que me ayudan a descubrir aquí, no olvidando lo anterior, los párrafos anteriores, pero sí viendo que aquí ya se llega, quizás, o no quizás, se llega al núcleo esencial de la cuestión. Digo quizás porque muy mío, es muy marcado, es mi lectura, pero vuelvo a leer. Pero también corresponde a un nuevo carácter al día del Señor, el que encontramos en el Antiguo Testamento. Se convierte en el día en que el hombre puede tomar aliento, sin el yugo del trabajo, y ser libre, olvidar la inutilidad de su esfuerzo y vivir sencillamente seguro de que Dios se preocupa de él. Y ahora esto se va a desplegar ante nuestros ojos. Así como cuando vemos un pequeño rayito de sol que quiere como hacer entrada y nos damos cuenta, está saliendo el sol. Por ejemplo, yo en la mañana antes de salir para trabajar, que ando esperando que el sol salga para que el frío no despierte en mí la sinusitis, la gripe y la cosa. Cuando veo por un pequeño espacio de mi ventana entrar un rayito de sol y descubro la ventana completa, veo, y de alguna manera esto es lo que va a pasar aquí, de un rayito muy condensado, pero que habla de esta vasticidad, es decir, un resumen, un destello. Romano Guardini va a exponer ahora esta idea, este rayito se va a ver porque se va a desplegar. Y nosotros estamos también invitados a desplegar. ¿Y cómo estamos invitados a desplegar? Quitando lo que de en medio nos pueda hacer obstáculo para entender esto. Y dice, y se evidencia la honda humanidad de la antigua ordenación de la vida. Y se evidencia la honda humanidad de la antigua ordenación de la vida. Al escribirse este descanso no solo al hombre, al ascribirse este descanso no solo al hombre libre, como pasaba en la Grecia antigua, como pasaba en la antigüedad, donde estaban adscritos a cierta libertad los que tenían la posibilidad, los hombres libres, porque tenían la posibilidad económica, porque podían dedicarse con tranquilidad al reposo. Dice, al ascribirse este descanso no solo al hombre libre, al hombre de la antigüedad, romano, griego y de más elevado nivel económico, sino también al esclavo, y aquí entonces lo cristiano, lo judío, en que todavía estamos en ello, incluye al esclavo y más aún, no solo al hombre, sino también al animal. Entonces, lo mismo judío, la misma religión judía, y por ende la misma religión cristiana, el mismo Dios de los judíos, empieza a introducir una manera nueva de ver el mundo y de vivir el mundo. Al ascribirse en este descanso no solo al hombre libre, sino también al esclavo, y más aún no solo al hombre, sino también al animal, está pidiendo un descanso que hace relación a la creación entera. Y eso se hace de manera tajante y explícita por la ley, porque el pecado había hecho lo contrario, había introducido la situación contraria, el acontecer totalmente contrario a lo planeado por Dios y a lo que debía ser y lo que el hombre vivenció antes de pecar. El cristianismo, el judaísmo, el Dios de los judíos, el Dios de los cristianos, ya lo introduce nuevamente. Y con esto da un golpe de juicio muy fuerte contra las culturas que rodeaban al mundo judío. Todos habían de sentir la situación en que les había puesto la culpa común. Y ahí Romano Guardini sintetiza lo que estoy tratando de decir. Todos habían de sentir la situación en que les había puesto la culpa común. Pero todos habían también de sentir el Sabbat como el día de la liberación. Es decir, todo este proceso es un proceso en el que se descubre desde ya la liberación, el anhelo por la liberación.
Eso que Agustín decía, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en ti. Ese anhelo que el hombre siente mientras está bajo esto, todos habían de sentir la situación en la que le había puesto la culpa común. Y el hombre desde esa culpa común bajo la que está, anhela el sábado. Pero todos también debían sentir el sábado como día de liberación. Y dice, ¿qué sabiduría y bondad se expresan en frases como estas? Acuérdate del día del sábado para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás tu obra, pero el séptimo día es día de descanso para el Señor, tu Dios. Entonces no harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu servidor, ni tu criada, ni tu ganado, ni el forastero que se encuentra en tu casa. Pues en 6 días creó el Señor el cielo, la tierra, el mar y todo lo que se encuentra en ellos. Pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró sagrado. Éxodo 28 al 11. Y después, durante 6 días te entregarás a tus trabajos, pero el séptimo darás tregua a tus ocupaciones para descansar, para que descansen tu buey y tu asno, y que recobre el aliento el hijo de tu sirvienta y el trabajador forastero. Éxodo 23, 12. Y dice Guardini, se hace esta pregunta: ¿qué es, pues, el sábado? ¿Qué es, pues, el sábado? ¿Qué es, pues, el sábado? Ante todo, el día de descanso, sin el cual el hombre se vuelve inhumano, por progresivo y creativo que sea. Pero Dios garantiza que a pesar de este descanso tendrá lo que necesita para su vida. Además, es el día en el que el hombre se da cuenta de su dignidad, de que es criatura de Dios, a pesar de todo, imagen de Dios y conservado por Él para la redención venidera. Y, por fin, también el día en que el hombre ha de pensar en Dios de modo especial, ya que en los demás días los cuidados de la vida hacen que se le olvide fácilmente. Hasta aquí el contenido del Día del Señor en la antigua alianza, que es en lo que hoy nos mantuvo expectantes por conocer, saborear, degustar, y que ahora debe pasar de esa expectación a la vivencia. Y por fin, también el día en el que el hombre ha de pensar en Dios de modo especial, ya que en los demás días los cuidados de la vida hacen que lo olvide fácilmente. Entonces nosotros debemos recargar en el día del descanso, recargar nuestra memoria, pulir nuestro entendimiento, avivar nuestra imaginación, nuestra voluntad, con la presencia de Dios. Celebrar el día del Señor. Celebrarlo intensamente para que si durante la semana, por el afán, el trajín, las dificultades propias del día a día, se nos ha olvidado, hemos sido un poquito, por no decir muy lentos para encontrarnos con el Señor, si se ha embotado nuestro espíritu, si se ha alejado nuestro corazón, nos demos cuenta de que Dios no estuvo nunca lejos de nosotros. Y nos hagamos conscientes de que en la próxima semana que inicia, en la semana que inicia, Dios está y siempre está cerca de nosotros. Pero como la gracia no es de suyo operante, eso lo leía por ahí esta mañana, tratando yo también de recargar mi domingo,
sino que necesita ciertos hábitos para pasar al acto o para estar en acto, también debe suceder esto con nosotros. Y si viéndolo quizás desde esa óptica, la gracia que Dios nos da en el domingo, en el día de descanso, en el Sabbat, que en el cristianismo es propiamente el domingo, lo que leemos como Sabbat en el sentido judío, en las raíces, en el sentido primigenio de nuestra historia, de nuestro acontecer en este mundo, el Sabbat se ha convertido para el cristiano en el domingo, y eso lo veremos más adelante. Pero a nosotros que estamos vivenciando el domingo, se nos da eso, el que podamos encontrar en Dios esta presencia, este ser, este acontecer, este caudal de vida, este manantial que no cesa de brotar, de vertir a nuestra vida ilusión, gozo, fortaleza, ánimo y los frutos propios del Espíritu, los dones del Espíritu y demás, que en el domingo nosotros podamos crear como una manera de recipiente o como una manera de mediación o de realización los hábitos para que esta potencia, que es la gracia de Dios, pase al hábito. Esos son términos un poquito filosóficos, pero esa potencia sería eso que está ahí y que puede ser, y el acto sería eso que es y que nos maravillamos de verlo ser. Entonces la gracia, en cierta manera, es esa potencia que está ahí, es ese cultivo de posibilidades, ese Dios que puede hacerlo todo posible y que solamente está esperando que se dé el hábito para que esto pase al acto. Y cuando hablamos de los hábitos, hablamos en cierta forma de las virtudes que nos van disponiendo. Las virtudes son una manera común de actuar y entonces ella se convierte en el punto medio del que la gracia en potencia pase a la gracia en acto. La gracia en potencia que todo bautizado tiene ha de pasar por las virtudes infusas, por las virtudes naturales que están y descansan en el hombre, a su realización. Y entonces ahí es donde dice el salmista: el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Ahí es donde Jesús, lleno de gozo en el Espíritu, exclama: te alabo y te bendigo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Y le dice también a los discípulos, lleno de gozo: yo he visto a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Por qué? Porque esto que Jesús vino a traer, esta gracia en potencia que en Jesús estaba, los discípulos se volvieron canales para que la gracia pasara al acto. Y en esa realización de lo que Dios le mandó a hacer a los discípulos, obraron ellos tales obras, señales y prodigios que Jesús les dijo con una exclamación maravillosa: yo he visto a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces, nada, que el domingo se convierte en ese, porque la gracia la tenemos por el bautismo, la gracia la tenemos porque Dios nos la ha concedido, que la gracia pase a acto durante toda la semana, que la gracia empiece a pasar de potencia a acto, a obra, de manera continua en nuestra vida. Que no se nos olvide, que la soberanía de Dios vuelva a encontrarse en nosotros, que los que nos miren vean la gracia de Dios en nosotros y la gracia de Dios que a ellos los envuelve también. Que así sea, que el Señor nos conceda esto conforme a esta misma gracia que ya nos ha otorgado. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Si te gustó este video, te invito a compartirlo, a suscribirte al canal, a darle a me gusta.